Esto es Conexiones Nucleares, un podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hola, aquí estamos con el segundo capítulo del tema del reactor nuclear chileno, el RECH 1. Si usted no escuchó el primer capítulo, ¿qué quiere que le diga? Terminando de escuchar este, vaya a escuchar el primer capítulo. Pero aún así, le vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que fue eso. Hablamos de cómo surgió el proyecto del reactor nuclear, hablamos de cómo funciona nuestro reactor y también en qué se diferencia de los reactores que generan electricidad, que Chile no tiene. Sí tenemos el que investiga, no el que genera electricidad. Y también hablamos de la relación con el público y de qué hace, por qué tenemos ese reactor. Y además, por qué podemos tenerlo, por qué es seguro, por qué es antisísmico, etc. Todo eso usted lo va a encontrar en el primer capítulo. Algo de eso también vamos a retomar en este capítulo, pero desde otro punto de vista. Así que les presento al jefe del reactor experimental chileno número 1, el RECH 1, Luis Manríquez. Gracias, Luis, por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Vamos a retomar entonces el tema. Hay cosas que quedaron pendientes del capítulo anterior. Como les contábamos, la gente nos viene a visitar en día de puertas abiertas, en visitas institucionales, etc. Y cuando la gente le decimos el reactor cumplió 50 años, hay muchas personas que imaginan así como un auto antiguo de hace 50 años y pensando que está igual. Pero no está igual. Para que el reactor funcione hoy y haga lo que hace, ha tenido actualizaciones, Luis, no sé, ciertas modificaciones. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones y qué significan en el fondo en el funcionamiento del reactor? Sí, efectivamente el reactor es como un auto antiguo, por decirlo así. De hecho, si tú vienes al reactor se ve vintage entrando a la sala de control, pero porque básicamente nos gusta que se vea así, el estilo vintage. Pero detrás de eso ya hay muchas mejoras. No solamente hay mejoras en la sala de control con lo que tú ves, sino que también afuera, en otras máquinas, otras instalaciones que constituyen el RECH 1. Se han hecho mejoras, por ejemplo, en el sistema secundario del reactor, o sea, en cómo enfriamos lo que está pasando en el núcleo. Como tú bien dijiste, en el capítulo 1 se mencionaron algunas cosas para que lo escuchen. Se produce un calor efectivamente en la piscina, en el núcleo, y es necesario refrigerar, y eso lo hacemos también con una conexión al circuito secundario. Y se han cambiado muchas partes de ese sistema. Se cambiaron algunas torres, se han mejorado algunos sistemas de fuerza y control de los motores, electroválvulas, cosas que hace 50 años ni siquiera existían. Se han hecho mejoras. También hay cosas en la electrónica que se han ido mejorando en la misma sala de control también. Hay que pensar que el reactor tiene 50 años, por lo tanto la tecnología tiene 60 años, digamos. Se construyó con algo que ya se sabía que funcionaba, digamos. Y se han ido cambiando cosas, efectivamente. Había una parte del reactor que funcionaba a tubos, incluso. No sé si mucha gente va a entender lo que era un tubo de los que están escuchando ahora, pero es un tipo de transistor muy, muy antiguo. Y efectivamente se han ido haciendo cambios. Hay cosas que sí o sí tienes que hacerlo, porque efectivamente, por ejemplo, un condensador no te dura más de 10 años. Entonces, efectivamente, la tecnología te empuja a ir haciendo cambios. No solamente para ir manteniendo las funcionalidades, sino que incluso para hacerlas mejores. Porque cada vez que aparece una pieza electrónica o mecánica nueva, también se construyó en base al aprendizaje de cómo han ido funcionando los modelos pasados, así que cada vez son cosas mejores. Y se nota mucho con los espacios. Por ejemplo, cada vez que sacamos un módulo antiguo y ponemos uno nuevo, ocupa la mitad del espacio incluso. Hay muchas cositas que se han hecho. Yo creo que lo más visual es que tú llegues a la sala de control y veas, como te dije, cosas vintage, pero también una luz LED o un display con números o un controlador de la electroválvula. Esa mezcla de
de tecnologías analógicas y digitales. Claro, porque antes era todo como con relojitos, con manillitas. Efectivamente. Claro. Sí. Y ahora hay display, hay números digitales. O sea, de hecho, eso fue una de las primeras quizás actualizaciones que unos displays que se pusieron hace mucho tiempo para poder ver la posición de las barras de control, que no hemos dicho nada hasta ahora sobre eso, pero antes eran como unos displays que se iba cambiando como un plastiquito que empezaba a caer y se construía un número. El 1, después caía otro número, una mitad de un plástico y otro número más. Como los relojes antiguos, como a cuerda, que iba cambiando el número con una ruedita. Efectivamente, y ese cambio se hizo a digital hace casi 30 años atrás. O los intentos de los primeros displays que existían en esa época, y justamente este año se hizo ya uno nuevo y se ve bastante bonito el Raptor. Bueno, eso es lo interesante de la máquina, porque quienes manejan vehículos y han tenido que manejar autos antiguos saben que tienen que estar cuidándolo, que tienen que estar manteniéndolo, cambiando el aceite, pero también cambiando piezas. En definitiva, como para que tenga una performance. Y si usted quiere correr con el auto, obviamente tiene que mejorarle el motor y toda una serie de cosas. Nuestra máquina, reactor nuclear, necesita no solo las mejoras para ponerse al día en tecnología, porque tenemos que asegurarnos de que funcione bien y que tenemos que asegurarnos de que haga el trabajo que queremos que haga, sino que también porque está en un entorno. Y aquí vamos a retomar un tema del capítulo 1, porque el reactor tiene unas características antisísmicas que son de verdad fuera de serie, y hay personas que dicen que es el mejor edificio antisísmico de Chile. Ahora, una de las cosas que más nos pregunta la gente es qué pasa con la falla de San Ramón, o algunos la llaman la falla Ramón. ¿Cuál es la relación del reactor con la falla de Ramón? Digamos la verdad en este capítulo, Luis. Como siempre ha sido, Gonzalo. Y mira, bueno, gracias por hacer esa consulta, porque es un tema súper interesante. La falla de San Ramón efectivamente se conocía cuando se construyó el reactor. De hecho, creo que la primera vez que se empieza a hablar de la falla de San Ramón fue en 1950. Ahora, efectivamente, los estudios se mantienen en el tiempo y este año, el 2024, se extendió un poco más. Ya se sabe que la falla de San Ramón llega hasta Pirque, desde Lo Barnechea hasta Pirque, creo. O sea, tiene 50 kilómetros de extensión. Que eso es lo que ha ido cambiando con el tiempo, digamos. Qué tan larga es. Pero se conocía que la falla de San Ramón estaba muy cerca de aquí, de donde se construyó finalmente el Rech 1. Y efectivamente se construyó pensando en la falla y también en el histórico sísmico que tiene Chile. Que creo que lo mencionamos en el capítulo 1, cuando todavía no se construía el reactor, pero sí estaba el plan de tener energía nuclear en Chile, fue cuando ocurre el sismo más grande del mundo, digamos, en mayo del 60. Y como se mencionó en esa parte, digamos, es que no se detuvo el plan de construir un reactor, sino que efectivamente se pausó un poco, pero se construyó igual, porque un reactor efectivamente se puede construir antisismo. Ahora, lo que tenemos que saber, que el público lo tiene que saber, los que han venido ya lo han visto y lo saben, el reactor no está arriba de la falla, como dice la gente. No, el punto más cercano sí está a 250 metros, está muy, muy cerca. Ahora, efectivamente, la SECHEN lidera un proyecto de monitoreo junto con una universidad muy importante de Chile, y tiene equipos instalados ahí, y efectivamente para tener una noción de la actividad de la falla. Se han hecho unas trincheras también, no tan cerca, pero sí se han hecho varias para entenderla un poco más, saber el comportamiento, y así es como efectivamente se ha sabido que se han descubierto un poco más acerca de su extensión. Se monitorea. Efectivamente se van actualizando los estudios respecto a cuál podría ser el sismo más grande que podría ocurrir en la falla.
Sí se sabe que es una falla activa y estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Eso es lo que a veces cuesta imaginar cómo es esta relación de un edificio con una falla como la falla de San Ramón. También ahí es importante entender que el estudio de los sismos, que es geología, la geología es una ciencia como cualquier otra ciencia, sigue investigando, sigue entendiendo y comprendiendo cómo son los fenómenos, y con lo que sabemos sobre la falla de San Ramón podemos, por supuesto, que seguir operando el reactor, pero también esto es una invitación a las personas que nos visiten, por supuesto, que vengan a la SECHEN, porque cuando viene la gente nosotros le explicamos un poco más en profundidad cómo es esta relación del edificio con la falla. Las fallas geológicas no son todas iguales, entonces no hay que imaginarse necesariamente la película La falla de San Andrés, porque no necesariamente nuestra falla se va a comportar de esa manera. Todas esas cosas, esta es una invitación, por supuesto, lo recalcamos, a visitarnos, a conocernos un poco más sobre esto. Ahora, la cuestión es, la falla va a estar ahí, ¿cierto? Y queremos que el reactor también. Tú dijiste algo muy interesante en el capítulo anterior, que el sector nuclear es un sector o una industria, digamos, transparente. Hace poco tuvimos unas misiones de expertos y expertas que vinieron a Chile a ayudarnos a pensar cómo podemos tener 30 años más de reactor. Cuéntanos un poco más las conclusiones generales. Pues estamos hablando de, bueno, primero, ¿quiénes son estas personas que vienen a Chile? ¿De dónde vienen? ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Sí, mira, la ONU tiene un brazo nuclear, por decirlo así, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde todos los países pueden decidir o no formar parte, ¿no? Chile es parte desde el año 60, digamos. Y ahí es donde ellos son los que llevan esta transparencia de la cual yo te mencionaba antes, porque efectivamente nosotros, al ser parte de esta agencia, también nos sometemos a su lupa, por decirlo así. Entonces tenemos que estar dispuestos a entregar toda la información, pero también nos genera el espacio de poder nosotros pedir cosas, apoyo. Y así es como hemos pedido apoyo de personas expertas en sus áreas, que trabajan en otros reactores, o no, digamos, según el área, digamos. Pero sí hemos tenido varias misiones de estas personas que nos han venido a apoyar en supervigilar, incluso en cómo estamos haciendo las cosas. Las últimas misiones han tenido que ver con la operación, con el mantenimiento, con las aplicaciones actuales y posibles que tiene el RECH 1. Y también hicimos una inspección en profundidad, digamos, al núcleo mismo, digamos. Metimos cámaras especiales de las cuales Chile no tiene, pero gracias a que pertenecemos a la agencia podemos acceder a esas cámaras. Y pudimos meter equipos para poder visualizar, digamos, el núcleo del reactor desde muy de cerca. Sí, discúlpame, Luis, si se recuerdan, bueno, escuchan el capítulo 1, pero siendo muy corto, el uranio, la fisión nuclear ocurre en el fondo de una piscina de 10 metros, entonces no es que podamos observar muy fácilmente eso, y por eso teníamos que meter estas cámaras especiales. Entonces, sí, y que son especiales porque soportan la radiación. Entonces son cámaras muy buenas, efectivamente. Bueno, y las misiones efectivamente hablaban de operación y mantenimiento, una en particular. Efectivamente hay recomendaciones, también hay reconocimientos, en el sentido que hay cosas que estamos haciendo bien, hay reconocimientos de buenas prácticas, hay también opciones de mejora y sugerencias incluso, que van desde lo que tiene que ver con el personal técnico que trabaja en el reactor, con las normas que usamos para poder aplicar el mantenimiento o que supervigila la operación. Y con respecto a las aplicaciones también nosotros recibimos
expertos y expertas también que venían de diversas partes del mundo con mucha experiencia en reactores y de lo que se hace en el mundo con los reactores. Y efectivamente se visualizó el potencial que tiene el RECH 1 y cómo se podría vincular con su medio, digamos. De hecho, la misión no se trató solamente de reactores, sino que hubo representantes de la industria, de la sociedad médica en Chile. Entonces fue una misión bastante interesante que gatilló varias mejoras que no necesariamente solo en el reactor mismo. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que está la relación del reactor como instalación con el entorno? No solo el público, los vecinos, sino que también, claro, la industria. En tu opinión, si tuvieras que ponerle una nota a esa relación del 1 al 10, ¿cómo estamos ahí? Yo creo que es buena, es una nota buena. Siempre se puede ser mejor, digamos. Siempre puede ser mejor. De hecho, la misma industria siempre pide cosas nuevas porque se cumple con lo que piden, pero dicen, oye, ¿qué tal si también podemos hacer esto? Entonces también están exigiéndonos más. Yo creo que es una nota azul, efectivamente, ¿no? De 1 a 10, tal vez entre 7 y 8, porque podemos ser mejores. Lo que hacemos lo hacemos bien. Y no es algo que esté diciendo yo, sino que es algo que está escrito en los informes de los expertos y expertas que han visitado Chile. De hecho, este número de llegar a los 80 años no es algo que se nos ocurrió, sino que también está escrito en un informe de que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo respecto a la operación y el mantenimiento, podemos llegar a los 80 años. No es que un reactor tenga una vida útil como tal, sino que depende de cómo tú lo mantengas. Efectivamente, también en el mundo han cerrado algunos reactores porque el mantenimiento no se ha hecho bien y han tenido que cerrar. Pero el RECH 1 no está dentro de esos casos, sino que el RECH 1 cumplió 50 años y podría llegar, si seguimos haciendo las cosas bien, a los 80 años. Entonces, siempre hay una vinculación, efectivamente, ya sea por las necesidades que la sociedad nos pide, digamos, en todo ámbito, industrial, medicina o de investigación, sino que también cómo nos vinculamos con la industria que nos pueda hacer mantenimientos. O sea, también hemos recurrido a algunas empresas que no hacen mantenimiento a equipos convencionales como un puente grúa, hay cosas, bombas que mueven agua, digamos. Nos vinculamos también con todo con un mundo empresarial y que se sorprenden cuando vienen y les llama la atención, y también eso habla de la transparencia, digamos. Que no estamos encerrados nosotros aquí haciendo todo, sino que también si hay cosas que otras son más especialistas, intentamos ir con esa empresa o con esas personas que nos pueden dar una mano. Ahora, dentro de lo que viene, entonces, las misiones nos dejaron sugerencias, espacios de mejora, reconocimientos, como dices tú. Pero todo eso apunta a los desafíos que queremos abordar. ¿Cuáles crees tú que son los más difíciles en términos de lo que queremos lograr como contribución? Cosas que queremos hacer con el reactor. ¿Cuál sería el desafío más difícil desde tu punto de vista? Y después tal vez el más necesario. No sé, en tus palabras. Sí, es complejo esa respuesta que doy yo. Yo creo que el impacto más obvio que tiene el reactor y más significativo es con la medicina. Y la gente no lo nota hasta que la cadena falla. Hasta que hay una clínica, un hospital que no pudo suministrar el tecnecio o el yodo, y dicen, ¿pero por qué? Y ahí se dan cuenta de que efectivamente existe la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Hay un reactor. Y yo creo que el desafío justamente está ahí, en no fallarle a la gente, digamos. Yo juego fútbol. Discúlpame que yo haga el ejemplo, digamos.
analogía, pero cuando el árbitro es bueno, nadie se da cuenta, digamos. Cuando el árbitro empieza a hacer cosas raras en el partido o cobra cosas malas, ahí toda la gente se da cuenta que existe, porque efectivamente está haciendo las cosas mal. El Reich 1 de estos 50 años, no sé si ha pasado desapercibido, pero no se ha notado mucho su existencia, quizás hasta hace quizás 20, 25 años, que los esfuerzos de la Comisión por hacerse conocer y que la gente conozca de la existencia del rector han sido un aporte. Pero es difícil porque cuando hacemos las cosas bien nadie se da cuenta, digamos. Y el desafío más grande está ahí, en no fallar a la gente, digamos, en cumplir con la expectativa. Y eso quiere decir que no solamente hay que mantener lo que estamos haciendo, sino que atender las necesidades, lo que nos piden. Y hay cosas que nos piden tanto de la medicina nuclear como de la industria, tanto de la investigación igual. Nos piden cosas, nos piden espacio, nos piden tener facilidades donde pueden venir a hacer investigación. Entonces, atender a todos los requerimientos es el desafío, digamos, en encontrar la fórmula, en poder hacer que todos estos requerimientos hablen entre sí y que el reactor pueda operar, atendiendo no solamente lo que estamos haciendo, sino que todos los desafíos futuros. Creo que hay un concepto que es importante recalcar, que salió también en el primer capítulo, pero si no está el reactor, ¿con qué lo reemplazaríamos? ¿Podríamos echar mano de otra máquina que haga lo que hace el reactor? No, pero sí, o sí, pero no. Hay isótopos médicos que efectivamente necesitas un reactor para hacerlo. Hay estudios respecto a otras formas de hacer algún isótopo en particular, pero aún siguen existiendo algunos isótopos médicos que necesitan un reactor sí o sí. Si llegase a cerrar el Reich 1, necesitaríamos importar cosas de otros reactores, de otros países. ¿Qué persona se vería afectada en concreto en la comunidad? O sea, yo cierro el reactor, no se produce el radioisótopo. ¿Qué es lo que le pasa a alguien en concreto? O sea, el paciente no se va a poder atender. Ahí va la persona, digamos, que padece algún cáncer o está en etapa de diagnóstico, por decirlo así, va a llegar al hospital, a la clínica, y le van a decir, sabes que no tenemos el isótopo médico, digamos, y va a tener que esperar. Y tú sabes que los tiempos cuando hay cáncer son muy acotados, digamos. Y esa fue una de las misiones principales de por qué se construyó un reactor en Chile, digamos. La necesidad de atender a los pacientes que requerían de la medicina nuclear. Yo creo que el impacto sería muy grande si el reactor llegase a detenerse por mucho tiempo o dejase de existir, digamos. ¿Cómo ves tú al equipo de trabajo que estás liderando en este momento? ¿Ellos tienen noción de lo que tú estás diciendo? Totalmente, sí. O sea, de hecho es parte de la motivación y del compromiso. ¿Cómo es un día de trabajo o una semana de trabajo del equipo del Reich? ¿O el día de la reacción nuclear? ¿Cómo es? Mira, el reactor opera según las necesidades que existen, según los usuarios, digámoslo así. Entonces, actualmente estamos operando 20 horas a la semana. Operamos de jueves a viernes. Pero lunes, martes y miércoles estamos muy orientados al tema del mantenimiento, a la configuración del núcleo, al recibir las necesidades de nuestros posibles usuarios, atendiendo, bueno, a mí me toca también atender cosas administrativas, ¿no? Que también exigen tiempo. Pero básicamente la gente está muy involucrada en mantenimiento, en la calibración de equipos, en estudiar que efectivamente los equipos van a estar operativos para el día de la operación. Todas las semanas se hacen pruebas a la electrónica que está dentro de la sala de control. Todos los meses se hacen pruebas más profundas. También cada 15 días se opera un generador diésel que es de respaldo. Entonces hay muchas labores escondidas detrás de cualquier máquina industrial quizás, pero
En un reactor nuclear en particular, la seguridad como un pilar tan importante, hay normas mucho más exigentes. Entonces, poder cumplirlas efectivamente requiere que se haga un mantenimiento en los niveles en que tiene que hacerse, digamos. O las pruebas a los equipos, los niveles de trip, los trip, el set point, que se le puede decir mejor. Es básicamente cuando se opera, son los días que nos exigen mucha concentración, pero son los días más tranquilos, entre comillas, porque no estamos dando vueltas por toda la instalación, cosa que sí hacemos de lunes a miércoles. O sea, para asegurarnos que funcione el día de la fusión nuclear, hay que estar el resto de la semana revisando cosas, manteniendo cosas, en el fondo moviéndose por toda la... Sí, efectivamente, para mantener una fisión controlada, para hacerlo el jueves, para que se mantenga hasta el viernes, efectivamente necesitamos supervigilar la máquina en todo sentido. Entonces el compromiso es total con el buen funcionamiento. Efectivamente, nosotros como somos una institución o el reactor tiene 50 años y es tan técnico, hay mucha gente que se quedan aquí por mucho tiempo. Yo llevo 16 años en el reactor, hemos tenido gente que llegó a los 50 años en el reactor, que llegó a hacer práctica y se quedó acá y se jubiló. Llegó a cumplir 50 años. Mucha gente está cerca de los 30 años. Y es justamente porque les gusta estar acá. O sea, efectivamente, en un nivel técnico tú te especializas, pero igual podrías buscar pega afuera, digamos. Y eso no pasa, digamos. La gente se queda acá. Somos una institución pública, tiene las restricciones típicas de cualquier institución pública, pero aún así la gente se queda, digamos. Y a pesar de que jubila gente y nos cuesta mucho contratar a alguien justamente por lo que te decía, y hay épocas donde tenemos que hacer el doble de lo que hacíamos en temas de mantenimiento, el compromiso está. Y eso es algo que yo espero que la gente lo entienda y descanse, que efectivamente se hace un esfuerzo para que el reactor cuando se opere se hace de la mejor forma posible y la más segura posible. Muchas gracias, Luis. Estamos ya llegando al final de este segundo capítulo del reactor nuclear chileno, pero antes de irnos vamos a cerrar este capítulo con otra pregunta que siempre nos hacen. Muy brevemente, si puedes referirte a ello. Chile no solo tiene un reactor, sino que tiene 2 reactores nucleares. Sí. ¿Qué pasa con el otro reactor nuclear? ¿Qué pasa? Bueno, el RECH 2 está camino a Viña del Mar o Valparaíso, según seas fan de Viña o de Valpo. Antes de llegar al túnel Lo Prado, ahí se ve un cartel, digamos, del Centro de Estudios Nucleares, que está en la comuna de Pudahuel, el RECH 2. Es un reactor que efectivamente se construyó después, es un modelo diferente del RECH 1. Y es todo el mundo, así que si quieres podemos hacer un capítulo especial para eso. Genial, sí, yo creo que eso es lo que podríamos ver, porque hay todo un otro mundo que también es parte de la SECHEN y de Chile, que es que para que el reactor funcione requiere un combustible nuclear, que es un tema que no conversamos. Y ese tema también es parte de Chile, lo hacemos en la SECHEN, lo hace el país. Yo creo que da para un capítulo en el futuro. Tienen que seguirnos en redes sociales, seguir nuestro podcast, ¿cierto? Porque puede que venga el capítulo sobre el RECH 2 y el combustible nuclear. Una última idea que es importante que sepan. Queremos sacar un capítulo de podcast con las preguntas de ustedes, las preguntas del público. Así que invitados e invitadas a hacernos preguntas en redes sociales sobre temas de la SECHEN, y dependiendo de cómo bien, si hay suficientes preguntas, vamos a armar un capítulo solo para responder sus preguntas. Así que bueno, con esto nos despedimos. Luis, muchas gracias por este nuevo capítulo. Con Luis Manríquez, jefe del reactor, les dejamos invitados e invitadas a que vengan los días de puertas abiertas a visitarnos y sepan un poco más de este tema. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Conexiones Nucleares. Gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Conexiones Nucleares, un podcast de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.